Bienvenidos a la serie Alimentos Sólidos. Soy la pastora Milady Mejías y hoy continuaremos con la lección El Milenio. Espero que estés listo, preparado, con un corazón deseoso de recibir la palabra, con tu Biblia y un cuaderno para apuntar todo aquello que llame tu atención o aquella palabra que Dios traiga a tu espíritu. Vamos a iniciar leyendo la declaración de fe. Creemos que después del fracaso de todos los sistemas de gobierno humano, el Señor mismo vendrá a gobernar la tierra, restaurando en ella la paz y el bienestar de sus habitantes. Suena prometedor, ¿verdad que sí? Pero, ¿sabes? Va a ser una realidad. El mismo Señor Jesús vendrá a establecer su reino y traerá un reino de justicia, de paz. Por fin, sí. Experimentaremos lo que realmente es un gobierno de paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido que hoy llenes nuestro corazón de esperanza, de fe, que renueves nuestra mente, Señor, y que prepares nuestro espíritu para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La ciudad cansada. Quiero leerte esta ilustración. Alguna vez fue próspera, justa y segura. Los niños jugaban en las calles, las puertas se quedaban abiertas y la justicia fluía como un río limpio, pero todo parecía un recuerdo lejano, casi como leyenda. Con el paso del tiempo, la ciudad cayó en manos de gobernantes egoístas, ideologías contradictorias y leyes que protegían al fuerte y aplastaban al débil. Los inocentes eran olvidados, los malvados prosperaban y los justos eran perseguidos. La ciudad estaba cansada. Cansada de guerras sin sentido, de promesas políticas rotas, de sistemas que empiezan con esperanza y acaban en corrupción. Cansada de ver a los niños huérfanos, a los ancianos solos, a las familias divididas. Cansada de la violencia, del egoísmo, de la mentira. Pero no solo era una ciudad, era toda la humanidad. Cada nación, cada cultura, cada generación ha repetido el mismo patrón: esperanza, caída y desilusión. Sin embargo, entre las ruinas de la historia humana permanece una promesa que ha atravesado los siglos, que ha sido susurrada por profetas, anunciada por ángeles, predicada por la iglesia y sostenida por los que creen. Un día vendrá el Rey verdadero, el único justo, el que no miente ni falla, el que juzga con equidad y reina con amor. Y cuando Él venga, todo cambiará para siempre. Se acabará la injusticia, el dolor tendrá un fin, los oprimidos serán vindicados, la creación será restaurada, la ciudad volverá a brillar. El rey tomará el trono que siempre le perteneció y la tierra vivirá lo que debió haber sido desde el principio: un lugar de paz, justicia y gloria. Esta no es una fantasía espiritual ni una metáfora poética. Es una promesa bíblica, un tiempo real, un reino literal, el milenio, el reino glorioso de Jesucristo sobre la tierra. Vamos a iniciar esta clase definiendo lo que es el milenio. ¿Qué es el milenio? Jesucristo volverá a la tierra y reinará. Y cuando lo haga, ese reino tendrá una duración específica: 1000 años. Este periodo se conoce como el milenio. Viene de la palabra del latín mille, que significa 1000. No es un símbolo, es un tiempo literal.
y tiene un propósito glorioso: manifestar en la tierra el reino de Dios bajo el gobierno visible de Jesucristo. Vamos a leer. Te invito a que busques allí en tu Biblia Apocalipsis 20 y leamos juntos del versículo 1 al 6. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo, sin fondo, y lo encerró con llaves para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Estos 6 versículos nos hablan muy bien y de forma muy específica sobre el milenio. Todo el capítulo de Apocalipsis 20, que te invito a leerlo, habla detalladamente sobre cómo será este gobierno del Señor Jesús. El milenio son 1000 años gobernados por Jesucristo de forma visible, real, con carne, con hueso, con su poder, trayendo justicia, trayendo paz sobre la humanidad. Por fin se acabará esa lucha entre derecha e izquierda. Ninguno de esos dos sistemas han podido solucionar el problema a la humanidad. Siempre entre guerras, pleitos, divisiones, corrupción. Pero llegará el Rey de Reyes y sí traerá verdadera justicia y por fin la humanidad podrá experimentar un reino real de justicia y de paz. ¿Cómo será el reino? Pues vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. El reino milenial de Cristo no será una idea espiritual. Algunos creen que es una idea espiritual. No. Hay muchos detalles que hablan de cómo será este gobierno. No es una idea espiritual vaga ni una utopía imaginaria. Será un gobierno literal, justo y visible, establecido sobre la tierra. Vamos a ver cuáles serán las características del gobierno de Cristo, esas características concretas que describe la palabra de Dios. Primero, un reino de justicia. Y tu pueblo, todos ellos justos, poseerán la tierra para siempre. Isaías 60, 21. Un reino de paz duradera. Y convertirán sus espadas en rejas de arado. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Fíjate cómo menciona que las espadas se utilizarán para hacer rejas de arado, no de reja para proteger tu casa, rejas de arado. Morará el lobo con el cordero y un niño pequeño los pastoreará. Está hablando de que aún hasta en el reino animal se reflejará la justicia y la presencia del Rey de Reyes. Un reino de santidad. Claro, el enemigo, Satanás, el gran adversario de la humanidad, estará preso estos 1000 años. Por lo tanto, pues la santidad reinará. Y acontecerá que el que
quede en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Y limpiaré de toda su maldad y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Cuarta característica, un reino de verdad. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Con verdad traerá justicia. Y reinará un rey para siempre en justicia. Príncipes presidirán en juicio. Un reino lleno del Espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Cuando leemos todas estas citas, yo me imagino que tu corazón late, que tu corazón se emociona, porque por fin, después de tantos siglos de dolor, de sufrimiento, de corrupción, de ver al poderoso oprimir al pequeño, de ver el desequilibrio económico, las injusticias sociales, veremos una tierra llena de paz, como ha sido, como fue el plan de Dios desde el principio, porque la voluntad de Dios siempre prevalecerá. La voluntad de Dios se cumplirá y el propósito de Dios con el ser humano siempre fue ese: darle una tierra y que viviera en paz, en plenitud, que disfrutara de todo lo que Él nos había dado. Pero el pecado entró y dañó y distorsionó. Pero qué bueno es que Dios es un Dios de restauración. Y ese inicio que había en la mente de Dios, al final se logrará. ¿Por qué es necesario el milenio? El milenio es una parte esencial del plan eterno de Dios, porque hay promesas que aún no se han cumplido por completo y Dios nunca olvida sus promesas. Dios desde un principio ha prometido gobernar esta tierra y lo va a hacer. Primero porque Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Dios le habló a Abraham y le habló de una tierra en posesión perpetua. Hoy en día seguimos siendo testigos del conflicto en Medio Oriente. Vemos cómo los países vecinos siguen peleando contra Israel, reclamando una tierra que Dios le dio a Israel. Por lo tanto, Dios cumplirá su promesa. Israel poseerá su tierra completamente y Jesús mismo reinará desde Jerusalén. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Quiero que escuches bien, para siempre. Es verdad, Israel se reconoció su tierra, pero sigue en conflicto, sigue peleando, sigue luchando para que otras naciones respeten lo que Dios le otorgó a ellos. Así que en el milenio, pues Israel podrá poseer, como Dios lo prometió, su tierra. Ve una descendencia innumerable. Dios le prometió a Israel y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La promesa de un rey y de un reino. Y reyes saldrán de ti. Una bendición para todas las naciones, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el milenio, Dios cumplirá muchas promesas que hizo a Israel. Será un tiempo de restauración para Israel. Porque aún no ha ocurrido la restauración completa de Israel. Será en el milenio cuando el pueblo vea a su Mesías, se arrepientan y sean completamente restaurados. Leemos: y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré
dentro de ellos. Porque el mundo necesita ver cómo es un reino gobernado por Dios. El milenio mostrará que solo Dios puede gobernar con sabiduría perfecta. Ningún sistema político humano, ningún partido, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ninguno ha podido realmente establecer un reino de justicia. ¿Por qué? Porque cada presidente, porque el ser humano tiene una naturaleza caída y solo a través de un rey que su corazón es puro, verdadero, apartado del mal, puede darle a los demás lo que tiene. Solo el Rey de Reyes, aquel que lo creó todo, puede gobernar con justicia. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Saber que el milenio es necesario nos recuerda que Dios es fiel a su palabra, aun cuando pasen siglos. Sí, han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad, pero nada queda sin cumplirse. Todas las promesas de Dios se cumplirán. La historia tiene un final escrito por Dios, no por los hombres, no por los políticos, ni siquiera por los ricos del mundo. Escúchame. Dios ha escrito el final de la historia de la humanidad. Él es el dueño de esta historia y Él la ha escrito y Él al final será el vencedor. El bien le ganará al mal. El mal será destruido y Dios tendrá el control completo y gobernará en esta tierra. ¿Te recuerdas cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo restaurarás? ¿Cuándo traerás un gobierno de justicia? ¿Cuándo nos vas a restaurar? Le decían los discípulos a Jesús, hablando de esto, de estas promesas que ellos habían leído en el Antiguo Testamento. Todas esas promesas que Dios le dio a Abraham. Ellos querían saber cuándo se cumplirían. Y el Señor le dijo, tranquilos, todo tiene un tiempo. No, todavía falta mucho. Tiene que pasar muchas cosas, pero no se preocupen, porque todas las cosas se van a cumplir. Qué bueno es saber que estamos en las manos del Dios que tiene el control de la historia. Cristo y su relación con el reino. En su primera venida, Jesús fue rechazado. Sí, fue menospreciado, vituperado, se burlaron de él. No podían ver al rey que había en ese cordero. Vino como el cordero de Dios dispuesto a cargar con el pecado del mundo, pero la mayoría no reconoció el poder de su sacrificio, ni siquiera su propio pueblo. El pueblo que estaba esperando este rey que viene en el milenio. No pudieron entender que primero Jesús vino a establecer un reino espiritual, a pagar la deuda por nuestros pecados. Por eso vino como un cordero obediente, humilde, a llevar en su espalda el peso de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Solo vieron a un cordero, no vieron al león de la tribu de Judá, porque Jesús es el cordero, el humilde, el siervo, pero también es el león de la tribu de Judá, el que ruge con poder y autoridad, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando Él venga, volverá, pero ya no vendrá ese siervo humilde, ya no se montará en un pollino, no, ahora vendrá con autoridad y vendrá en un caballo y vendrá con poder, vendrá con una espada para traer justicia. Será visto como el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y el señor de señores. Cristo como rey, juez y legislador. Sí, a lo mejor
La gente lo que tiene en su mente es ese hombre humilde que enmudeció cuando le estaban dando látigos, cuando le pusieron una corona de espina como burla. Se burlaron de él y decían, sí, si eres el rey, baja de esa cruz. Y le pusieron esa corona de espina en son de burla, ¿sabes? Pero Jesús es ese rey y la gente lo verá como el rey, como el juez, como el legislador. Y todos tendrán que postrarse delante de él. Toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Su presencia será gloriosa y permanente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Jehová será el rey sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra no habrá espacio, no habrá imperio, no habrá gobierno que se resista, no. Todos serán quebrantados. Él no es solo el que nos salva, sino también es el que gobierna. ¿Está gobernando Jesús tu vida? No puedes tener a Jesús como el Salvador, ese Cordero, y tú gobernar tu propia vida. No, Jesús es el Señor también, el que gobierna. Así como gobierna la historia del mundo, también debe gobernar nuestras vidas. ¿Cuándo ocurrirá el milenio? Antes de que Cristo reine en la tierra, habrá una serie de eventos claves. ¿Qué dice la Biblia sobre el orden de los acontecimientos? Pues el evento inmediatamente anterior al milenio es la segunda venida de Cristo en gloria y juicio. Jesús regresa visiblemente a la tierra derrotando al anticristo. El anticristo será encarcelado por 1000 años y Jesús establecerá su reino por 1000 años. Entonces, el acontecimiento antes al milenio es la segunda venida de Cristo, donde en esa segunda venida pondrá fin a esa guerra que va a empezar el mundo contra Israel en Armagedón, pues será interrumpida por la venida de Jesús y de su ejército y de su pueblo. Nosotros vendremos con el Señor y gobernaremos, la iglesia gobernará con Cristo los 1000 años, junto con todos aquellos que han creído en el Señor. ¿Quiénes participarán en el milenio? Bueno, hay dos grupos. Uno, los que reinarán con Cristo, pues la iglesia glorificada, nosotros vendremos, como dice Pablo cuando le dice a los corintios, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que ustedes no son capaces de solventar sus dificultades? ¿Ustedes no saben que gobernaremos, reinaremos sobre el mundo? Pues nosotros, la iglesia, tendremos un papel importante en este gobierno de Cristo. Junto con él gobernaremos la tierra. También estarán los mártires de la tribulación. En Apocalipsis 24 habla de una multitud que fueron martirizados, que tuvieron que dar su vida por no dejarse sellar por la bestia, por el anticristo, por no ceder ante ese sistema del anticristo. Pues ellos estarán también allí en ese gobierno. Resucitarán en el milenio y los santos del Antiguo Testamento resucitarán para el milenio. Así que allí nos uniremos todos para tener gobierno con Cristo sobre todas las naciones. Llegará el tiempo de la justicia, el tiempo de los justos. A lo mejor a veces te has sentido humillado. Sí, sentimos a veces que la maldad como que siempre gana, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que el bien, que la justicia, que el Señor, que Dios ganará. Y que si tú te mantienes en el equipo de los ganadores, no importa que por un breve tiempo tengamos que padecer, pero quiero que hoy puedas enfocarte en ese futuro glorioso, en esos eventos tan maravillosos donde Dios va a traer restauración, sanidad, libertad
a la tierra, toda la tierra será sanada, el ser humano, la humanidad será sanada, restaurada y tú y yo estaremos con el Señor para traer esa justicia a la tierra. Y el segundo grupo son los que serán gobernados por Cristo. Ahí estarán los judíos restaurados como nación, las naciones que sobrevivieron al juicio de las naciones. Sí, habrá gente que sobreviva. Aun cuando tú lees en Apocalipsis todos esos juicios, las copas, los seis, sí va a haber gente que va a sobrevivir y esas personas pues estarán también en el milenio. Así que quiero que veas esta línea del tiempo, está la actualidad. Imagínate que ahora mismo viene el arrebatamiento o la bienaventurada esperanza, inicia la tribulación, viene la segunda venida de Cristo para reinar en el reino milenial y luego el juicio final. Así que hemos terminado. Espero que esta lección también te llene de expectativa y que cuando veas las noticias, sobre todo cuando veas las noticias, cuando te enteres de los casos de corrupción, cuando veas que el malo se sale con la suya, tú recuérdate que un día habrá un gobierno donde realmente sí habrá justicia, no habrá soborno, no habrá corrupción, nadie se escapará de la justicia de Dios, nadie, nadie. Aun cuando sea muy poderoso, todos tendrán que recibir de parte de Jesús un justo juicio. Todas las naciones, todos los gobiernos se someterán. Así que la tierra, la humanidad experimentará 1000 años de paz y de justicia. Espero que veas el futuro con expectativa, porque vienen cosas buenas para aquellos que amamos a Dios y que confiamos en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.